Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más al canal, en donde estamos viendo este libro, Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Hoy vamos por el día número 26 y vamos a hablar acerca de creciendo a través de la tentación. Vamos a ver cómo la tentación para los cristianos, en vez de ser una piedra, es una oportunidad para crecer espiritualmente. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar, orar es platicar con Dios, así que vamos a hacerlo. Señor, en esta hora te damos gracias por otro día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de esta plataforma que es YouTube. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En este día toma nuestras vidas y ayúdanos a escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, quita todo lo que estorbe de nuestros pensamientos y ayúdanos a escuchar tu voz. Espíritu Santo, tú habla a través de mi vida para tu gloria y redargúyenos y haz tu obra en nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago 1:12 dice: Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Martín Lutero dijo: mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Pero quizás me digas, ¿cómo es posible? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación, llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo cuando comprendemos que puede ser tanto una ocasión para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. Cuando comprendemos que cuando viene una tentación a nuestra vida es una oportunidad para hacer el bien, estamos creciendo espiritualmente. Entonces, hoy vamos a ver cómo vencerlas, qué tenemos que hacer. La tentación solamente proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escojas hacer lo bueno en lugar de pecar, estás madurando a fin de alcanzar el carácter de Cristo. Imagínate, cada vez que escoges hacer lo correcto, hacer las cosas que a Dios le agradan, a fin estás empezando a formar el carácter de Cristo en ti. Para entender esto, primero debes identificar las cualidades del carácter de Jesús. Una de las descripciones más concisas de su carácter la encontramos en el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. En otras versiones dice dominio propio. Estas 9 cualidades son una ampliación del gran mandamiento y describen un hermoso relato de Jesucristo. Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todos los frutos incorporados en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. Cristo, mientras que estuvo aquí en la tierra, tuvo todos estos frutos y lo podemos aprender a través de los evangelios. No sé si tú los has leído, si no te invito a que los leas y empieces a identificar cómo Cristo tenía todos estos 9 frutos. ¿Cómo entonces produce el Espíritu Santo estos 9 frutos dentro de tu vida? ¿Los crea al instante? ¿Te despiertas un día y poseerás de repente estas características totalmente desarrolladas? Claro que no. La fruta siempre madura y llega a un punto lentamente. Todo tiene un proceso. Para que un árbol sea grande y frondoso, lleva un proceso. Tú y yo llevamos también un proceso espiritualmente. Entonces, es un proceso a veces lento, en algunas personas va más rápido, pero todo depende de cómo tú te vayas desarrollando, desenvolviendo con Dios. La siguiente frase es de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a aprender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente cualidades contrarias. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección. La tentación proporciona una oportunidad. Siempre tenemos una elección: o hacer lo que la tentación nos está orillando a hacer, o mantenernos firmes. Siempre tenemos una elección. Por ejemplo, Dios nos enseña a amar poniendo personas desagradables a nuestro alrededor. No requiere fuerza de voluntad para amar a la persona que son encantadoras y amorosas contigo.
¿verdad? Es fácil amar a alguien que te muestra su amor, pero cuán difícil es amar a aquellas personas que por más que te esfuerzas en amarlas, es muy difícil, pero allí ejerces el amor. Por ejemplo, también Dios nos enseña el verdadero gozo por medio de la tristeza cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios. Puedes estar en medio de un problema, una dificultad, pero puedes estar gozoso, puedes estar en paz, puedes estar feliz porque sabes que tu problema está en las manos de Dios y Él ha de solucionarlo. Entonces, también otro ejemplo, Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas vayan de la manera en la que la habíamos planeado, sino permitiendo tiempos de caos y confusión. Cualquiera puede tener paz observando un hermoso acoseo descansando cuando está de vacaciones. Aprendemos a tener paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios en circunstancias en las que nos sentimos tentados a preocuparnos y tener miedo. Y es cuando realmente se ejerce en nosotros esa paz. Cuando pasamos problemas, circunstancias muy difíciles, tener paz es lo último que se nos dificulta, pero con Dios es posible. Y por último, de igual manera, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obliga a esperar. Cuando somos tentados a enfadarnos, estamos a punto de explotar. Ser pacientes es muy difícil. En lo personal es como de las áreas donde yo más lucho, ser pacientes, esperar pacientemente en que Dios responda una petición. Es muy difícil y más porque actualmente, como les he dicho en este canal, estamos muy acostumbrados a que la sociedad nos dice todo lo puedes obtener instantáneamente. Metes algo al microondas y instantáneo lo tienes. Vas a un lugar y obtienes comida rápida. Pero ser pacientes es una virtud que Dios quiere desarrollar en nosotros. Dios utiliza la situación opuesta de cada fruto para que tengamos la posibilidad de elegir. No puedes decir que eres bueno si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. La inseguridad se construye derrotando la tentación a ser deshonesto. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos y desarrollas la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. Cada vez que derrotas una tentación te pareces más a Jesús. Cada vez que haces lo contrario que tu tentación te está llevando a hacer, realmente te estás pareciendo más a Jesús. ¿Cómo opera la tentación? ¿Cómo funciona? Nos ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Lo podemos ver si tú has leído la Biblia en Génesis. Puedes ver que la misma tentación que utilizó con Adán y Eva, hoy en día la utiliza con nosotros, solamente que le cambia algunas palabras, pero es la misma estrategia. Él ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Por eso Pablo dijo, no ignoráis sus artimañas. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de 4 pasos, los mismos que Satanás usó tentando a Adán y Eva como a Jesús. Si recuerdas, Jesús fue tentado cuando él fue llevado al desierto durante 40 días y después vino Satanás y lo tentó. Pero Jesús se mantuvo firme. Y hoy vamos a ver estas 4 características que Satanás utiliza para hacernos tentar y hacernos caer. La primera, el primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti. Él te examina, él no puede escuchar tus pensamientos ni saber qué hay en tu corazón, pero por tu forma de actuar, tu forma de hablar o lo que le cuentas a los demás, él empieza a identificar, él te examina con una lupa a detalle todo lo que tú haces y identifica qué deseos hay dentro de ti para que puede ser, por ejemplo, puede ser un deseo pecaminoso como el de venganza o el de manipular a otros, o puede ser un legítimo o normal como el deseo de ser amado y valorado o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento que cedas a un deseo malo o satisfagas un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado. Ten siempre cuidado con los atajos. A menudo son tentaciones. Satanás a veces nos va a susurrar. Te lo mereces. Debes tenerlo ahora.
¿Será emocionante, reconfortante o te hará sentir mejor? Satanás siempre va a venir con esas estrategias diciéndote, oye, lo necesitas en tu vida, necesitas experimentarlo porque entonces no sabes lo que te estás perdiendo, pero tú debes de mantenerte firme. Pensamos que la tentación está pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Jesús dijo, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calamidad, la arrogancia y la necedad. Todos estos malos vienen de dentro y contaminan a la persona. Santiago nos dice que hay un ejército de malos pensamientos dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos esto por tener una naturaleza caída, porque hemos, de Adán y Eva traemos esta naturaleza caída que siempre nos va a querer llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero nos debemos de cada día fortalecer en el Señor. No es un pretexto para seguir pecando o seguir cayendo en esa tentación, no, sino que nos debemos de mantener firmes en Dios. Entonces, la segunda estrategia, esta fue la primera, que identifica cuál es tu deseo, entonces a través de tu deseo te va a tentar. La segunda estrategia que él hace es, te hace dudar. Satanás trata de conseguir de que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? Recuerda cuando vino Satanás con Eva y le dijo, no te preocupes, no pasa nada. Dios sabe que el día que de él comieres serán abiertos tus ojos. Y cómo llega sutilmente, le dice, con que Dios te ha dicho. Y a veces así llega con nosotros y nos dice, con que Dios te ha dicho que te guardes en pureza sexual, con que Dios te ha dicho que te guardes de las borracheras, de las fiestas, con que Dios te ha dicho, es realmente malo y te empieza a hacer dudar. ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hiciera realmente? ¿Dónde está la Biblia? Y actualmente ese es un conflicto que tenemos todos dentro del cristianismo. ¿No será que Dios ha prohibido para otra persona, otra época? Y eso está mucho entre los jóvenes. Cuando esta pregunta, cuando la leí, me impactó. Y eso está dentro de la juventud hoy. ¿No será que Dios lo prohibió para otras personas, otra época? No, eso ya es pasado, eso ya es viejo. ¿Acaso Dios no quiere que seas feliz? Y eso es una herramienta que hoy en día está utilizando muy fuerte, pero tú debes de decirle, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo por obediencia, porque si algo como cristianos, recuerda la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo nos es permitido, pero por obediencia a Dios muchas veces uno deja de hacer cosas. Por ejemplo, yo por obediencia a Dios no me he puesto aretes porque esa es mi forma de obedecer a Dios. Tú pregúntale a Dios, ¿qué quiere que tú hagas para que tú le obedezcas y reflejes de Él? Entonces, la Biblia advierte, tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que alguno de ustedes se aparten del Dios vivo. No permitas que la duda y los malos pensamientos en ti te aparten de Dios. Lo tercero es que el tercer paso de Satanás es que él es engaño. El tercer paso es el engaño. Satanás es incapaz de decir la verdad. La Biblia lo llama el padre de la mentira. Él siempre te va a mentir. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice, no morirás, serás tan sabio como Dios, puedes salirte con la tuya, nadie lo sabrá, resolverás tu problema. Además, todos lo hacen, solo es un pecado pequeño, pero el pecado pequeño es como estar un poco embarazados. Es algo que finalmente quedará en evidencia. Y muchas veces Satanás a eso nos orilla, a decir, no pasa nada, mira, aquella persona que el líder está haciendo, porque tú no pasa nada, mira, Dios no le ha hecho nada, no lo ha juzgado, a ti tampoco te va a pasar nada.
No le creas a la mentira del diablo. Cada uno de nosotros nos vamos a presentar un día delante de Dios y vamos a dar cuenta de lo que tú hiciste. No porque tu líder haga cosas que no están bien, tú los tengas que hacer. No. Tú marca la diferencia en donde quiera que vayas. Marca la diferencia y no te dejes engañar por Satanás. Y lo último que Satanás utiliza, el cuarto paso es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea al final sale a la luz en la conducta. Cedes ante lo que capta tu atención. Crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Todo empieza en tu mente. Cuando Satanás viene y te planta un pensamiento, tienes dos opciones: o lo desechas con la ayuda de Dios, o lo dejas ahí, y después de estarlo pensando, pasa tu corazón y después de eso se convierte en un acto. Así que por eso es que cada día nos debemos de poner la armadura del Espíritu. Y si recuerdas, la primera parte es el yelmo de la salvación, es decir, toda que te cubra la cabeza con las verdades de la palabra de Dios. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo te vas a defender? Necesitas tener ese hábito de leer todos los días tu Biblia, renovar tus pensamientos. Por eso nos lo dice Romanos 12:2. Debemos de renovar nuestros pensamientos cada día para que no caigamos en desobediencia. Entonces, vimos que el primer paso que Satanás nos hace, para resumir esta parte, es que primero identifica tu deseo, y a través de ese deseo que ya identificó en ti, te empieza a tentar. Lo segundo que hace es que empieza a crear duda dentro de ti, con que lo que Dios ha dicho es realmente bueno o malo. Empieza a hacer que tú dudes acerca de lo que Dios ha dicho. Lo tercero es que te engaña. Siempre te va a decir mentiras de que no va a pasar nada, de que lo intentes, que Dios te va a perdonar, que no te dejes de engañar. Y lo último es que te va a hacer volverte desobediente a lo que Dios te está mandando hacer, o lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya es en sí mismo útil, pero hay pasos específicos que necesitas dar para hacerlo. Ya entendimos estos 4 pasos y eso es algo muy útil, pero ahora nos va a ayudar a otros puntos. El primer punto: rehúsate a ser intimidado. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores. Se sienten culpables porque no están por encima de la tentación. Se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados. No han entendido correctamente en qué consiste la madurez. Nunca podemos dejar atrás la tentación, nunca, porque esto es algo diario de nuestra vida. En un sentido, puedes considerar la tentación como un cumplimiento. Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo su mala voluntad. Ya son de él. Las personas que no son hijos de Dios son hijos del diablo, en pocas palabras. Entonces ellos ya dicen, pues ya son mi voluntad de Dios, que hagan lo que quiera. Pero los que somos hijos de Dios realmente somos como un blanco para él. La tentación es una señal de que Satanás te odia, no de tu debilidad o mundanalidad. También es una parte normal de ser humano y del hecho de que vivimos en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes o descorazones por ser tentado. Sé realista en cuanto a la capacidad de evitar la tentación. Nunca podrás evitarla completamente. La Biblia dice, cuando llegue la tentación. No dice, si llega la tentación. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Entonces, tú no has sufrido ninguna tentación que alguien más no la haya pasado. Pero si los demás salieron victoriosos, tú también puedes salir victorioso. Entonces, no es pecado ser tentado. Jesús lo fue. Sin embargo, nunca pecó. Jesús fue tentado, siendo el Dios, la persona perfecta que estuvo en la tierra, fue tentado. Pero no fue pecado, porque él se mantuvo firme. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella.
Eso se convierte en pecado, ese pensamiento se convierte en pecado cuando te cedes ante ella. Martín Lutero dijo: ustedes no pueden impedir que los pájaros vuelen por encima de su cabeza, pero pueden impedir que hagan un nido en el pelo. No pueden impedir que el diablo te sugiera de determinados pensamientos, pero sí puedes decir que no, de no darles cabida a actuar en base a ellos. Y aquí nos da un ejemplo acerca de que muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física, la excitación sexual y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales. Dios nos creó así y eso es bueno. Dios todo lo hizo perfecto, incluyendo las relaciones sexuales las hizo buenas. La atracción son respuestas naturales de nosotros. Es algo espontáneo y dado por Dios ante la belleza física. Mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Cuando ves a alguien y empiezas a maquinar cosas de qué harías con esa persona, ahí estás pecando. Entonces puedes sentirte atraído y sin embargo, puedes sentirte atraído y sin embargo decir no pecar con la lujuria. Quizás puedes decir, oye, esa persona está guapa, se me hace guapa, y hasta ahí, no darle cabida a estar pensando, maquinando cosas que a Dios no le agradan con esa persona. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables por esto. Cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención, suponen que ya es lujuria y se sienten avergonzados y condenados. Pero la atracción no es lujuria hasta que le das cabida, hasta que le permites que tu cabecita empiece a dar vueltas e imaginar cosas que no están bien. Hasta ahí está mal. Cuando tú veas a alguien, ok, está bien, está guapa y todo lo que tú quieras, pero voltéate y pídele a Dios que te ayude en esa debilidad. Realmente, cuando más te acercas a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. En cuanto más llegues a ser hijo de Dios, Satanás más, como un mafioso que contrata asesinos a sueldo, le puso precio a tu cabeza. Eres su enemigo y él está tramando tu caída. Él está haciendo que tú caigas, pero tú permaneces. A veces, mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro o malo simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni te avergüences por eso, sino comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte diciendo, ¿cómo se me ocurre un pensamiento así? Piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Satanás va a venir y te va a intentar distraer de tu oración, pero tú persiste. Dile, Señor, está viniendo este pensamiento que yo sé que no es bueno delante de ti. Ayúdame, pelea esto por mí. Y entonces el Señor te dará la victoria, porque la oración es el poder, es el poder donde encontramos, es la solución a nuestros problemas, es donde encontramos la presencia de Dios. Entonces necesitamos cada día orar. Lo segundo es reconocer lo que te tienta y prepárate. Ciertas circunstancias te hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato, mientras que otras no te molestarán mucho. Estas situaciones son peculiares para tus debilidades y necesitas identificarlas porque Satanás las conoce con toda seguridad. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja constantemente para ponerte en esa circunstancia. Pedro advierte, manténganse en alerta, el diablo está en posición para asaltar y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo dice la Reina Valera. Entonces, mantente alerta. Y aquí nos dice que te hagas unas preguntas. Pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora? ¿Dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En la casa de un vecino? ¿En el centro deportivo? ¿En el aeropuerto? ¿En un motel fuera de la ciudad? También pregúntate, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Los amigos, los colaboradores, la muchedumbre de extraños o cuando estoy solo? ¿Cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? Escríbelo hoy en una libreta. Todo esto.
¿Cuándo me siento más tentado? ¿Dónde me siento más tentado? ¿Con quién estoy cuando soy más tentado y cómo me siento al respecto? Esto puede ocurrir cuando estás cansado, por ejemplo, o solo, o aburrido, deprimido o bajo estrés. Puede ser cuando sientas que te han lastimado o estás enfurecido o angustiado, o después de un gran éxito, o cuando espiritualmente te sientes en la cima, cuando te sientes más tentado. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esa situación tanto como sea posible. La Biblia nos dice repetidas veces que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación. Pablo dijo, no le den ninguna oportunidad al diablo. La planeación sabia reduce la tentación. Sigue el consejo de Proverbios que nos aconseja. Planeen cuidadosamente lo que hacen, eviten el mal y caminen directamente hacia adelante. No se desvíen ni un paso del camino correcto. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde vas. Hoy quédate con esto. El que quiera salvar su vida se fija por dónde vas. Fíjate por dónde estás caminando. Fíjate qué te está haciendo tentar y prepárate, fortalécete en esa área para que puedas vencer esa tentación. Y el tercero y último, pide ayuda a Dios. El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día. Y luego Satanás viene y nos engaña y nos dice, una de las mentiras que utiliza muy fácil es decir, Dios está tan preocupado y tan ocupado que no tiene tiempo de escucharte. No, Dios es omnipresente, es decir, que está ahí donde tú estás viendo este video, donde yo estoy grabando este video. Y Él está ahí presente siempre, siempre. Y Él está atento a que tú le pidas ayuda, en que tú salgas y le digas, Señor, ayúdame. Entonces Dios quiere que le pidas ayuda para superar tu tentación, porque por tus fuerzas no lo vas a lograr. Déjame decirte que por más que te esfuerces no lo vas a lograr, pero con la ayuda de Dios lo lograrás. Entonces, Él dice, llámeme cuando estén angustiados y yo te libraré y tú me honrarás. Yo lo llamo a esta oración, dice aquí el autor, oración microondas, porque es rápida y va al punto. Socorro, por ejemplo, si le socorro a eso, ayuda, Señor, ayúdame. Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios, simplemente clamamos a Él. Por ejemplo, Daniel, David, Pedro, Pablo y otros millones oraron este tipo de plegaria instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. Entonces, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te ayude. Cuando estés más tentado, quizás estás en el trabajo, vete al baño y ora al Señor. Quizás donde tú estés con tus pensamientos, vas en el transporte público, en tus pensamientos. Dios sí sabe qué piensas, Dios sabe lo que pasa en tu mente. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Y verás cómo el Señor te ayudará. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído, porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él entiende nuestras debilidades, porque enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, no pecó. Dios está preparado para ayudarte a derrotar la tentación. ¿Por qué no nos volvemos a Él más a menudo? A decir verdad, a veces no queremos que nos ayude. Preferimos ceder a la tentación aunque sabemos que es malo. En ese momento pensamos que sabemos más que Dios lo que es mejor para nosotros. En otros momentos nos avergonzamos de pedirle ayuda, pero seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios nunca se irrita, no se aburre ni se impacienta cuando seguimos recurriendo a Él. La Biblia dice así, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El amor de Dios es eterno, su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiendo ayuda a Dios 200 veces al día para derrotar cierta tentación en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su misericordia y su gracia. Así que acércate a Él con confianza. Pídele que te dé poder para hacer lo correcto y luego espera que te lo proporcione. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios, así como las raíces crecen más firmes cuando
Él constantemente... ok, seguía, es que tuve un imprevisto. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra el árbol, cada vez que resistes una tentación te asemejas más a Jesús. En lugar de ceder y rendirte, mira hacia Dios. Aguarda a Él que te ayudará y recuerda la recompensa que te espera. Dichosos los que resisten la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha provisto a quienes lo aman. Así que si hoy estás enfrentando una tentación, resiste, busca la ayuda de Dios. Pensando en mi propósito para terminar, punto de reflexión. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Versículo para recordar, Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pregunta para considerar, aparte de las preguntas que ya te dejé, es: ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? ¿Qué tentación tú puedes hacer? ¿Qué cualidad o qué carácter quiere formar Dios en ti a través de la tentación que tú estás enfrentando? Así que pídele a Dios la ayuda que Él te ha de ayudar. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy hemos aprendido que en medio de la tentación podemos crecer, que tú siempre saldrás a nuestra ayuda y a nuestro socorro. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder vencer todas las tentaciones que hoy se nos enfrenten. Espíritu Santo de Dios, danos la victoria. Tú recibe la gloria y tú sé con nosotros en todo momento. Espíritu Santo, yo te pido por cada persona que está viendo este video, ayúdales en sus debilidades, en sus luchas, y tú glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que recuerda lo que dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hoy esfuérzate y sé valiente y resiste a la tentación, resiste a lo que el diablo hoy quiere ponerte en tu vida, y busca siempre a Dios, que siempre estará ahí dispuesto para ayudarte. Que el Señor te bendiga, y si el Señor no lo permite, nos vemos el día lunes con el día número 27, que vamos a hablar de cómo derrotar la tentación, la segunda parte de esto, de cómo derrotar la tentación. Y una de las formas que te puedo decir que cómo puedes derrotar la tentación es ayunando, orando y consagrándote más a Dios. Así que sigue adelante, que el Señor está contigo. Nos vemos. Bye.